Ya, la Entonces, presentación. sí, ya. Entonces vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y todas, a nuestros estudiantes, a nuestros invitados del encuentro vocacional de hoy, a nuestra directora, como siempre, María Verónica Vivanco, y nuestros invitados de la carrera de fonoaudiología, que hoy día nos van a conversar sobre la fonoaudiología, pero en las personas mayores. ¿Ya? Hoy día vamos a contar con los relatores, el fonoaudiólogo Pablo Carrasco y la fonoaudióloga Catherine Molina, quienes nos van a estar hablando sobre este tema. Y está abierto el micrófono para que nuestros estudiantes, en especial Paz, que está aquí, pudiera hacernos preguntas o comentarios y entre nosotros mismos también podemos ir consultando para poder tener mayor información para los estudiantes que vean después de manera sincrónica esta actividad. Así es que bienvenidos y muchas gracias. Quedan dueños del escenario. Bueno, muy buenas tardes a Paz especialmente y a todas las personas que revisen posteriormente esta actividad, esta charla. Hoy día vamos a hablar, tal como lo mencionaba la profesora Fabiola, acerca de la fonoaudiología en personas mayores, ¿ya? Vamos a comenzar inicialmente contextualizando eh, acerca de cuál es el rol que cumple el fonoaudiólogo en las personas mayores. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Catherine. Bueno, como decía Claudia, vamos a comenzar con la contextualización. Ya sabemos que la fonoaudiología abarca distintas áreas, distintos grupos, edades a lo largo del curso de la vida y en este caso ya nos correspondería hablar sobre las personas mayores. Primero, definirlo en relación al grupo de edad, que nos referimos a las personas de 60 años y más. Ya esta es una definición que propone la Organización de las Naciones Unidas y llevado a nuestro país, en términos estadísticos, podemos hablar de que un 16,2% de la población calzaría en este grupo de edad. Ya es un porcentaje importante, el número de habitantes es sobre los 2 millones de personas. Ya nuestro país tiene una cantidad mínima de habitantes comparado con otros países y aún así estos porcentajes nos van indicando cada año que la población en Chile va envejeciendo, por lo tanto también ahí toma un rol importante conocer a qué nos dedicamos nosotros con este grupo de personas. En relación con el rol, ¿sí? El rol del fonoaudiólogo en la atención particularmente de personas mayores, ¿qué nos podrían contar? Bueno, como nos corresponde hoy visualizar el rol del fonoaudiólogo, a ver, para comenzar, son muchas cosas las que les quiero contar, entonces tenemos que partir de la base de que el fonoaudiólogo trabaja en distintas áreas, ¿verdad? Una de ellas es la audición y el grupo etario en el que trabaja es desde los recién nacidos hasta las personas mayores, ¿verdad? Cuando hablamos de audición, nosotros siempre pensamos en el oído. Sabemos que tenemos 5 sentidos desde que somos muy pequeños, nos enseñan, ¿verdad? Pero también tenemos otro sentido que es quizás tan importante o más incluso que los 5 que conocemos desde pequeños, que es el del equilibrio. Que nosotros podamos estar ahora sentados, tranquilos, sabiendo dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo, poder desplazarnos en el entorno, esto lo permite el sistema vestibular. Nosotros trabajamos tanto en audiología, saber la persona cuánto escucha, cómo escucha, hasta también en la evaluación del equilibrio. ¿En qué coinciden estas dos funciones, la audición y el equilibrio? Que ambas tienen sus receptores finalmente en el oído interno. Por tanto, cuando trabajamos desde la audiología en personas mayores, no podemos perder el foco que estamos viendo dos áreas en una, porque generalmente vamos a hablar de audiología y no se menciona mucho la parte vestibular, pero sí está contenida también. Trabajamos desde la evaluación,
¿verdad? Desde ahí hay un examen bastante clásico que cuando uno va al médico y se está resfriado, siempre nos miran los oídos, ¿verdad? Una otoscopía muy simple, muy rutinaria, ¿verdad? Pasamos por esta evaluación del equilibrio para estas personas que se sientan en la cama y sienten mucho mareo o realizan alguna actividad y se sienten inestables, ¿verdad? Que además con el pasar de los años van apareciendo estas dificultades hasta poder ya hablar de una implementación auditiva con audífonos, actualmente con implantes, ¿verdad? Y también la rehabilitación vestibular. Acá en la siguiente imagen tenemos la clásica evaluación auditiva que se hace a las personas mayores. Esta es en todos los adultos, en todas las personas que son capaces de responder a una audiometría, como es en este caso, se debe realizar porque es el examen más importante, el que más información nos va a entregar y, por supuesto, nosotros en la universidad contamos con un laboratorio de audiología y evaluación vestibular donde se encuentran todas las condiciones para poder desarrollar esta evaluación. En la imagen, estas dos estudiantes están evaluando tanto cuánto es el mínimo que esta persona escucha, ¿verdad? Está dentro de una cabina, zona amortiguada, y genera las condiciones óptimas para poder aislar el ruido del ruido ambiente, ¿verdad? Y que la persona pueda concentrarse solamente en los estímulos que se están enviando, que son estos pititos. Son tonos puros, pitidos que van a ir sonando desde más fuerte a más despacio hasta que ya sea imperceptible, ¿ya? Y estos equipos, como les comentaba, los cuales se utilizan en esta área y tenemos en el laboratorio, estos son los mismos que tenemos en la universidad. Un audiómetro para medir cuánto es el mínimo de audición que tiene una persona, los fonos clásicos, ¿verdad? Que son fonos que están calibrados para que las respuestas sean las reales y no cometamos errores en el diagnóstico, un equipo para poder medir las condiciones en las que se encuentra el oído medio. Acá hay que derribar un mito. Las personas siempre se escucha que dicen que tienen dificultades de equilibrio porque tienen problemas en el oído medio. Eso es un mito, porque los problemas del equilibrio están dados por alteraciones en el oído interno. El oído medio es una cámara de aire que solamente nos permite la propagación o la conducción del sonido del medio hasta el oído interno. Así que ahí hay un mito derribado. Y también tenemos equipos de electrofisiología que no están diseñados para personas mayores, pero sí se pueden utilizar también. Los dos de abajo, que a la izquierda tenemos un potencial evocado auditivo de tronco cerebral, que está, y al otro lado tenemos las emisiones otoacústicas, que ambos se utilizan en el diagnóstico de los recién nacidos y principalmente en la primera infancia, ¿ya? Pero también se pueden utilizar al ser objetivos que no requieren de la respuesta de un usuario para poder complementar el diagnóstico en personas mayores. Hablamos de evaluación, por tanto también tenemos que pensar en la intervención, en la rehabilitación auditiva. Y en este caso nosotros en Chile tenemos una guía GES, una garantía explícita en salud, que abarca la hipoacusia, o mejor dicho, la presbiacusia, que es la pérdida de la audición a lo largo de la edad, con el envejecimiento, y que tenemos una ley entonces que respalda el acceso y las oportunidades, ¿verdad?, para poder acceder a esta implementación auditiva y a una terapia efectiva, ¿ya? Principalmente en la imagen podemos ver personas que han recibido su audífono, es lo más común en lo que nos encontramos. Actualmente también se están haciendo cirugías de implantes cocleares para adultos y tenemos también en la imagen de abajo a una persona con estas mascarillas que uno encuentra bastante bonitas, ¿verdad? Pero muchas veces no se sabe cuál es la finalidad de que sean transparentes. Es porque cuando nosotros trabajamos con un usuario que tiene una pérdida auditiva, ¿verdad? Que no está escuchando al 100%, lo que no se escucha se trata de ver. Por tanto, y va a ser necesario que él pueda tener la visión directa de la boca, de la lectura labiofacial, para que pueda comprender en mayor cantidad el mensaje. Y finalmente acá, para responder a la pregunta, la evaluación vestibular no podemos olvidarla. Una persona acá en la camilla le están haciendo unas maniobras porque sufría de vértigo,
ya tenía ciertos problemas cuando se levantaba, cuando miraba hacia el lado izquierdo, la persona sentía que se mareaba mucho y estaba evitando esas miradas finalmente, girar la cabeza. Se hizo toda una evaluación, que se llama evaluación del octavo par, y se encontró que tenía un vértigo. Y se están haciendo maniobras de rehabilitación vestibular. Katy, ¿tú nos puedes comentar al respecto con respecto al rol del fonoaudiólogo en gerontología? Sí, como decía Pablo, hay algunas dificultades a las que se van viendo enfrentadas las personas llegadas a cierta edad, como describía él, la presbiacusia, ¿cierto? Estas dificultades de audición, pero también nos podemos encontrar con algunas otras características que se van asociando a este rango de edad. Sabemos que las personas mayores, por distintos factores de riesgo que se van acumulando a lo largo de la vida, son más propensos al desarrollo de algunas enfermedades que también van a tener algunas consecuencias, por ejemplo, mayor propensión a desarrollar accidentes cerebrovasculares, aparición de enfermedades neurodegenerativas, donde encontramos más frecuentemente la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la aparición de la enfermedad de Parkinson y otras condiciones de salud que van surgiendo más frecuentemente en este grupo de edad. En este sentido, desde la fonoaudiología, nosotros nos hacemos cargo también de las otras áreas de la atención fonoaudiológica, como la intervención a nivel del lenguaje, donde el trabajo está concentrado en la rehabilitación de, por ejemplo, las habilidades del lenguaje asociadas a la comprensión, por ejemplo, producto de un accidente cerebrovascular, una persona puede ver deteriorada su capacidad de comprender, ¿ya? Nosotros podemos intervenir ahí. La capacidad también de encontrar las palabras para poder formular oraciones, peticiones, también nosotros podemos intervenir en ese ámbito, ¿ya? En el área del habla, producto de estas mismas enfermedades, se puede perder la capacidad del habla o deteriorar la capacidad del habla, que está más asociada a la producción a través del uso de la musculatura. Podemos hacer rehabilitación también en esa área, ¿ya? Igualmente, el área de fonoaudiología abarca el área de la voz, donde podemos también trabajar con personas mayores en esta área. En la imagen de la izquierda arriba vemos una terapia que se aplica a personas con enfermedad de Parkinson, que es un programa de intervención que se llama Lee Silverman, ¿ya? Que a través de ejercicios con la voz se va potenciando las capacidades comunicativas de la persona, se mejoran aspectos de la voz, del habla, y eso también va impactando en los aspectos sociales, de participación de la persona, ya también en su autoestima, la integración social. Otras áreas que también pueden estar, pueden ser intervenidas por el profesional fonoaudiólogo, entendiendo la intervención no solamente como la intervención propiamente tal, sino que la evaluación, el diagnóstico que está por detrás, la motricidad orofacial, ¿ya? Cuando hay algún deterioro en el uso de la musculatura, el área de la deglución, que es un área muy importante, asegurar que la persona mayor pueda alimentarse de manera segura, sin riesgo de que el alimento pase a las vías aéreas y desarrolle algún cuadro respiratorio, por ejemplo, una neumonía que ponga en riesgo su salud, ¿ya? El área de la deglución está bien asociada a esta etapa, ya con las personas mayores. Aquí encontramos el deterioro de la capacidad de alimentarse, que se llama presbifagia, ya que es el envejecimiento del proceso de la deglución. Hay algunas características que pueden aparecer y que nosotros también podemos trabajar para asegurar la alimentación sana.
Otra área que trabaja el fonoaudiólogo en gerontología es el área de la cognición, ¿ya? Donde nosotros podemos realizar estimulación cognitiva de los distintos procesos cognitivos como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, que son funciones más complejas, donde encontramos la planificación, por ejemplo, la inhibición, ¿ya? El monitoreo de la conducta de la propia persona. Y en esta área cognitiva no solamente se trabaja con personas que presentan alguna alteración, sino que también involucra a aquellas personas que, teniendo un envejecimiento saludable, un envejecimiento típico, se hacen acciones para que la persona mantenga por el mayor tiempo posible estas capacidades cognitivas y se mantenga autónomo, independiente en sus actividades de la vida diaria. Pero también podemos encontrar personas que estas capacidades cognitivas, producto de la edad, van presentando cierto grado de deterioro. Encontramos en deterioro cognitivo leve, por ejemplo, donde estas acciones, actividades de estimulación, están enfocadas en enlentecer ese proceso de deterioro que está cursando la persona, para que también se pueda mantener activo e independiente por el mayor tiempo posible. Y ya en los casos donde este deterioro ya es mucho más importante, tenemos lo que son los cuadros de demencia o los trastornos neurocognitivos mayor, donde la persona aquí, por distintas causas, por ejemplo, por enfermedad de Alzheimer, ve mermado en un grado importante su desempeño cognitivo, ¿ya? Y aquí también las acciones están en enlentecer el deterioro de estas funciones por el mayor tiempo posible para que la enfermedad, digamos, los síntomas de esta enfermedad avancen lo más lento que se pueda. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. La estimulación cognitiva se puede trabajar de manera individual con las personas, el fonoaudiólogo directamente con la persona mayor, o también se pueden hacer actividades de carácter grupal, que es algo que se está intentando utilizar bastante. Ahora, por temas de la pandemia, se ve un poco más limitado, pero el hecho de poder agrupar personas también favorece otras capacidades, principalmente en relación con la comunicación, ¿ya? La interacción con los pares fomenta la comunicación. Y lo otro es que hay que considerar que la población de personas mayores, hay muchos casos donde, por ejemplo, viven solos, no tienen mayores redes de apoyo, redes sociales con quien compartir sus experiencias, sus vivencias, y también eso podría incluso acelerar el proceso de deterioro cognitivo. Por lo tanto, estas instancias de participación en grupo también se enfocan en enlentecer estos procesos. Katy, perdón, hay una pregunta de Paz que dice, ¿la pérdida de la audición va de la mano con la pérdida del habla o modulación? Porque puede que después se pierda el hilo de la pregunta que hizo la chica, que hizo Paz. Ah, ya. Bueno, la pérdida de la audición podría tener un impacto en la comunicación de la persona mayor, principalmente ya que al momento de interactuar con un otro y no poder escuchar o entender lo que la otra persona está diciendo, la persona podría tratar de ya no comunicarse con tanta frecuencia porque sabe que no escucha, ¿ya? En este sentido es lo que decía Pablo, la importancia de la implementación de estas ayudas técnicas como los audífonos para fomentar la comunicación y que la persona en realidad no vea deterioradas sus capacidades sociales, ¿ya? No sé si ahí Pablo puede a lo mejor Sí, agregar algo más. sí, agregar un detalle que es no menor, que se ha demostrado que la pérdida de la audición tiene un impacto directo en la pérdida de habilidades cognitivas. Entonces va causando un deterioro finalmente mucho más acelerado. Cuando la persona empieza a perder la audición y no se atiende, es muy probable que se termine con un déficit cognitivo mucho más importante. De ahí lo que es muy relevante es poder saber que estas personas tienen una dificultad auditiva
y poder implementarlas de manera lo más temprana posible, porque sabemos que alrededor de los 65 años la población se dice que un 30% tendría presbiacusia o pérdida de la audición a causa de la edad, y sobre los 85 años se habla más o menos de un 60 o un 65% de ese grupo que también tiene pérdida de la audición y que va a tener un impacto directo en la comunicación y en todas las habilidades cognitivas. Sí, y también considerar que a medida que la persona envejece, mientras mayor sea la edad, también va aumentando el compromiso de las habilidades cognitivas. Por lo tanto, si además presenta una pérdida de la audición, a medida que pase la edad va a ser mucho más acentuado este deterioro. Así que ahí nuestro rol también está en detectar estas dificultades de la audición, de la cognición, también del lenguaje y la comunicación para intervenir de la manera más temprana posible, ¿ya? Esperamos que eso respondiera a la pregunta, Paz. Si tienes alguna otra duda nos puedes ir comentando en el chat. Bueno, por último, en relación con el rol, mencionar que para realizar las intervenciones también contamos con otros elementos, no solamente los elementos de intervención clásicos, sino que también hay otras herramientas que nosotros contamos para poder trabajar con personas mayores. Por ejemplo, hay enfoques que están basados en el arte, tenemos arte terapia para la estimulación cognitiva, tenemos musicoterapia también, que tiene un alto grado de evidencia científico de que ayuda a preservar el funcionamiento cognitivo por más tiempo, ya evoca memorias, etcétera. Por lo tanto, es otra herramienta que podemos utilizar desde la fonoaudiología. Actividades grupales, ¿ya? Para también fomentar la participación social. Ahí, por ejemplo, están trabajando con globos en una mesa grupal, ahí para fortalecer la respiración. Y también hay otras actividades y otras herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos personas mayores jugando ajedrez, que es otra herramienta muy útil, que además tiene un carácter entretenido, ya que de cierto modo motiva a las personas mayores a participar de estas actividades, que también pueden tener un trasfondo de terapia. Ya podemos plantear objetivos de intervención también con actividades variadas. Súper. Chicos, otra pregunta que tengo para ustedes es, pensando, ¿no es cierto?, en este contexto de la fonoaudiología en personas mayores, ¿dónde nos desempeñamos, ya, porque también como fonoaudióloga, y con quiénes trabajamos? Bueno, en el área de la gerontología, trabajo con personas mayores se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, si por ejemplo nos centramos en el área de la salud, podemos trabajar en distintos niveles del sistema de salud, como por ejemplo la atención primaria, lo que abarca los CESFAM, ¿cierto?, los consultorios, y también se pueden dar otras instancias dentro de los equipos de salud, como por ejemplo en los hospitales, de distintos grados de complejidad. También podemos participar de centros de día o centros de apoyo comunitario donde asisten personas mayores, y nosotros generar también instancias de evaluación o intervención, ya con un enfoque un poco más grupal y comunitario. También están los establecimientos o residencias de larga estadía, que en algunos casos nosotros también podemos trabajar allí, sobre todo en los LEAM, que son estos establecimientos de larga estadía, donde la labor del fonoaudiólogo se centra ahí en las distintas áreas del lenguaje, de la deglución principalmente. Y hay otras instancias donde se puede participar también, que están un poco ya fuera de lo que es el sistema de salud, como son las ONG, agrupaciones de personas mayores. Hay instancias también, por ejemplo, programas de atención domiciliarios, hay algunas que dependen, por ejemplo, del Hogar de Cristo, ya donde hay personas mayores que pueden
pueden presentar necesidades de carácter fonoaudiológico y nosotros podemos también apoyar desde ahí. Dentro del equipo con quien trabajamos en el área de gerontología, tenemos a los profesionales médicos de distintas especialidades, principalmente médico general, el geriatra, el neurólogo, dependiendo del diagnóstico que tenga la persona. Profesional kinesiólogo, terapeuta ocupacional, ahí muy de la mano en lo que es el área de la rehabilitación, profesional psicólogo, profesional también nutricionista cuando trabajamos en el área de la deglución, es un profesional muy importante que nos acompaña en este proceso y acompaña el proceso de rehabilitación de la persona mayor, ¿ya? En el área de la audiología, sí, ahora voy. También es muy similar a lo que mencionaba Catherine. Trabajamos en el ámbito público, en hospitales, en distintos centros, ¿verdad? Y en el ámbito privado también, como consultas particulares, en clínicas, etc. Acá también comparto lo que menciona Catherine respecto a los profesionales con los que se trabaja. Nosotros trabajamos aislados, siempre somos parte de un equipo donde están todos los profesionales ya mencionados, pero en el caso de audiología, principalmente está este equipo liderado por un médico que tiene la especialidad de otorrinolaringólogo, ¿ya? Él es la cabeza de este equipo, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con distintos profesionales, ¿verdad? Que para formar parte de este equipo, dependiendo de las necesidades de nuestros usuarios, y vamos a compartir el terreno de la audiología con los tecnólogos médicos con mención en otorrinolaringología. Si no me equivoco, creo que la única universidad en el país que da esta mención es la Universidad de Chile en Santiago, si no me equivoco. Y finalmente, en el área de la evaluación, tanto audiológica como vestibular, el fonoaudiólogo tiene las mismas competencias o puede realizar el mismo trabajo a la par con un tecnólogo, ¿ya? Pero con esta mención de otorrinolaringología. También menciono y quise explicitar ahí la palabra audiólogo, porque cuando hablamos de fonoaudiólogos, podemos desempeñarnos como fonoaudiólogos en el caso que mencionaba Catherine, ¿verdad? En esta intervención que queremos hacer cognitiva, lingüística, ¿verdad? Eso lo hace el fonoaudiólogo en terapia. Pero cuando hablamos de un audiólogo, estamos hablando de un fonoaudiólogo que se dedica principalmente al área de la audiología, y que también puede realizar esta evaluación audiológica y esta intervención también en el mismo caso. Por ejemplo, muy simple, si tenemos un usuario que requiere una intervención cognitiva, va a ser derivado al fonoaudiólogo. Si necesita una evaluación auditiva, va a ser derivado del área de audiología y ahí puede atenderlo o un fonoaudiólogo o un tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología. Puede ser el mismo, si yo tengo un usuario y le hago los exámenes audiológicos y luego hago la rehabilitación auditiva, puede ser también el mismo fonoaudiólogo que hace las dos funciones, ¿ya? Pueden ser dos distintos también. Ahí va a depender de las competencias y de las especializaciones que haya hecho cada uno, ¿ya? Esa es la gran diferencia con los tecnólogos médicos, que generalmente se quedan más bien en el proceso de evaluación auditiva y no en la rehabilitación que nosotros como fonoaudiólogos sí podemos realizar. Ya, perfecto. La última pregunta, chicos, pensando en el escenario sanitario que estamos actualmente, ¿no es cierto? ¿Es posible trabajar con personas mayores en contexto de pandemia? Sí, la respuesta yo creo que es un sí rotundo. Nos hemos visto enfrentados en este contexto, ¿verdad?, en el que nos encontramos hoy, y nuestro gran aliado ha sido, en este caso, la telepráctica. ¿Ya? Van a encontrar conceptos como telemedicina, telesalud, telerehabilitación. Para los audiólogos el concepto es telepráctica.
¿ya? Y es esta intervención a distancia, ¿verdad? A través de Internet, con distintos software, aplicaciones, tablets, teléfonos, ¿verdad? Que nos permiten estar en contacto con nuestros usuarios en tiempo real, ¿verdad? Desde la audiología, yo creo que ahí tenemos que hacer un punto que es importante relevar, porque nosotros como trabajamos y les mostraba con bastantes equipos, no es tan simple hacer, por ejemplo, una evaluación auditiva a distancia. Sí, en el caso de la rehabilitación es mucho más simple porque tenemos actividades, objetivos, tenemos una planificación, ¿verdad?, de lo que queremos hacer con nuestro usuario, pero cuando estamos evaluando necesitamos que el equipo esté calibrado, necesitamos unos audífonos con ciertas características, unos fonos para poder que el usuario escuche realmente lo que tiene que escuchar y no caer en errores diagnósticos. Hay actualmente hartas aplicaciones que ustedes pueden buscar en el teléfono, como en el App Store, y poner audiometrías y les van a aparecer muchas aplicaciones que simulan audiometrías, ¿ya? Y pueden usarlas para tener una idea de cómo estarían escuchando, ¿ya? Pero es muy importante manejar ciertos factores, ¿no? Yo no puedo ir con un teléfono, así, descargar una aplicación, irme a una parte a hacer audiometrías eh, libremente, porque tengo que tener unos audífonos con ciertas características, conocer bien los audífonos que si están enviando la información que yo estoy requiriendo, el equipo que estoy utilizando también debe conocer bien las características y saber qué relación tiene este teléfono, estos audífonos que yo tengo en mi casa con los equipos clínicos que tenemos en la universidad. Hay incluso en la carrera hemos hecho algunos trabajos de tesis, por decirlo de alguna forma, con los estudiantes, donde se han comparado y se ha visto mucha variabilidad en el tema de qué audífonos uso, si son de estos grandes tipo orejera o de estos que estoy usando yo y de inserción. Todo va a ir siendo, entre comillas, contaminando la evaluación. Y no va a ser lo mismo que yo haga una audiometría con mi teléfono, con mis audífonos en mi casa, que si yo la hago con un audiómetro dentro de una cabina, son amortiguadas en las condiciones óptimas. Entonces ahí es importante y creo que ahí podría verse el tema de una limitación en cuanto a la evaluación, pero no así en una intervención, por ejemplo, de lectura labiofacial, cuando estamos frente a frente con una buena iluminación, con una buena imagen en el computador y el usuario sí podría funcionar muy bien frente a esta sesión. En lo que es el área del lenguaje, la comunicación, la voz, ¿cierto? El habla, sí es mucho más factible realizar las atenciones a través de la telepráctica, ¿ya? En general, el impedimento podría ser a lo mejor el manejo de la tecnología en relación a las personas mayores, pero nosotros nos apoyamos como profesionales fonoaudiólogos en el núcleo familiar de la persona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar las intervenciones o las evaluaciones a través de esta modalidad, se solicita que la persona mayor esté en compañía de el familiar que está a cargo de su cuidado, de a lo mejor alguna persona de su familia, si la persona es independiente, ¿cierto? No siempre van a tener un cuidador. Si la persona es independiente, solicitar la ayuda de su hijo, un nieto, que le facilite el acceso a las plataformas que vayamos a utilizar, por ejemplo, que lo conecte a la videollamada, que le conteste la llamada a través de WhatsApp para que nosotros podamos tener la sesión de intervención a través de el celular. Es una herramienta que se está utilizando bastante, hay aplicaciones que son mucho más sencillas de utilizar en el teléfono y, por ejemplo, con los estudiantes en práctica profesional de quinto año de fonoaudiología, estamos realizando atenciones mediante telepráctica con personas mayores y ha funcionado súper bien, ¿ya? Entonces es una buena herramienta considerando que las personas mayores son grupos de riesgo para este contexto de pandemia, por lo tanto tener acceso al uso de un computador, un celular para
aún así recibir su intervención, ya sea de lenguaje, de la voz, ¿cierto?, de las distintas áreas, es una muy buena herramienta y que también es muy valorada por los usuarios, ¿ya? No es una excusa, digamos, la pandemia en estos tiempos para no realizar nuestro rol profesional. Así que siempre tratar de basar el trabajo también en las redes de apoyo que tenga la persona, ya en los casos que se pueda, siempre es factible, digamos, enseñar el uso de los dispositivos y que la persona también sea autónoma y no siempre dependa de otra persona, ¿ya? Así que es totalmente posible realizar intervenciones en esta área. El área que nos queda un poco fuera de la intervención por este medio es el área de la deglución. Si bien uno puede dar indicaciones al usuario, indicaciones al cuidador, hay algunas maniobras, algunos ejercicios que sí requieren ser presenciales, ¿ya? No quiere decir que a esta persona que presenta un diagnóstico en el área de la deglución la vamos a dejar sin intervención, sino que todos los ejercicios que son de manera directa es mucho más seguro si se realizan de manera presencial, para evitar todos los riesgos asociados a que se realice inadecuadamente en el hogar, pero todo lo que es el acompañamiento del proceso y la implementación de algunas estrategias se puede hacer de igual modo, ¿ya? Eso es lo que les podemos contar en relación con la Súper, telepráctica. súper, gracias. Ahora yo quisiera, no sé si Paz tiene alguna otra consulta, duda que tenga que hacer que en relación a las temáticas que han abordado los profesores. ¿Alguna duda que tenga Paz? Ya sea por chat, o a lo mejor encendiendo su micrófono. ¿Esta evaluación lo puede pedir? Ya, hay pregunta. ¿Esta evaluación la puede pedir un adulto mayor? Las evaluaciones, sí, el adulto mayor podría solicitar una evaluación en el área de la fonoaudiología sin inconvenientes. Por lo general, ahí, bueno, en el área de la audiología se requiere de una derivación para realizar eh, las distintas evaluaciones, ¿ya? Hay casos en los que igual la persona puede consultar, ¿ya? Ahí, ¿cómo lo debería hacer, Pablo? Es que en realidad, generalmente el motivo de consulta siempre viene derivado de cuando yo me enfermo, por ejemplo, voy al médico, ¿verdad? Es muy raro que alguien piense ir directamente a un especialista que no sea médico. Entonces, médico general o un médico otorrino, si es alguna afección del oído, ¿verdad? Y él va a solicitar los exámenes. Cuando solicita los exámenes, llegan las personas, en este caso personas mayores, y nosotros hacemos este rol de audiólogo, principalmente de evaluación, ¿verdad? Hacemos todos los exámenes que se solicitan y los informamos al médico. El médico con eso establece un diagnóstico. Y cuando establece el diagnóstico, si en este caso es efectivamente una pérdida auditiva y la persona tiene más de 65 años, se activa esta guía GES, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, y se asegura que el usuario va a tener su audífono, va a tener terapia y va a tener una implementación y una rehabilitación efectiva. Ahí volvemos a entrar nosotros en el tema de la rehabilitación, de la entrega del audífono y de todas las indicaciones, la educación que se hace del equipo, el cuidado que tiene que tener con él y finalmente poder establecer esta lectura labiofacial. Como les decía, para estas personas que tienen dificultades auditivas es muy importante porque se dice que completa la señal que nos está escuchando a través de la visión. Y en Perfecto. el caso... Perdón. Sí, no, para complementar Ujú. desde las otras áreas, hay casos en los que si bien la persona puede pedir una hora directamente en caso de manejar la información de qué es lo que se realizaría por parte del fonoaudiólogo, si tiene, por ejemplo, a lo mejor algún familiar que lo haya asesorado en relación a qué profesional consultar, también puede pedir una evaluación de manera directa, pero hay casos en los que son muchos de los casos,
que llega el usuario derivado desde un profesional médico, así como decía Pablo, que podría ser en este caso el geriatra, el neurólogo, dependiendo de las características de la persona, para así poder gestionar su evaluación ya sea del habla, de la deglución, del lenguaje, etcétera. Entonces, en muchos casos, la consulta viene derivada de otro profesional. Sí, también pasa bastante, por ejemplo, en el contexto que estamos nosotros en la universidad, que de repente un estudiante nos dice, chuta, mi abuelito tiene problemas con el audífono o está con un zumbido en el oído, ¿qué podemos hacer? Y siempre la primera opción es que vaya al médico. Ese es siempre mi, porque hay un problema, ya hay una dificultad que ya está siendo identificada, por tanto tiene que tener una evaluación médica y luego nosotros poder realizar nuestra labor. Pero también hay consultas, y a lo mejor saliendo un poco de esta población de adultos, de personas mayores, donde sí las consultas son espontáneas y yo voy y digo, me quiero hacer una audiometría, porque quiero saber cómo está mi audición, y el fonoaudiólogo les hace su examen y lo entrega. ¿Ya? Generalmente se solicitan, por ejemplo, cuando alguien quiere postular a un trabajo y necesita saber que su audición está 100% compatible, o frente a alguna, es derivado por estas, por laborales, se me fue el nombre, por indemnizaciones, ¿verdad? Porque trabajó expuesto a ruido mucho tiempo y va a recibir esta indemnización. También las personas llegan a consultar de manera espontánea. Bueno, y además todo el mundo de los niños que apenas nacen, ya nosotros comenzamos a hacer exámenes para saber cómo está su audición y que esta, si tiene alguna dificultad, no impacte en su desarrollo global del lenguaje comunicativo. Claro. Aparece otra pregunta ahí de Paz que dice si la pérdida de audición se acelera más, por ejemplo, en una persona que trabaja con la madera o que trabaja con herramientas eléctricas. Absolutamente. Eso finalmente es como lo que les mencionaba, esto de estos trabajos que uno está expuesto a ruido, con maquinaria, la construcción, en distintas funciones que se desempeñan en el contexto laboral. Y eso obviamente puede causar, si no se toman las medidas, no se respetan los tiempos de exposición, la intensidad a la cual una persona puede estar sometida, obviamente va a generar un daño y el daño auditivo no es reversible, es para siempre. Entonces, si yo voy usando y gastando las células que están en mi oído, van a empezar a morir y finalmente voy a generar una pérdida auditiva. Algo importantísimo, que no solamente es el ruido de la maquinaria, también es el ruido recreacional como la música. Entonces ahí también hay un pero y estamos encontrando pues, estudiantes de la carrera de 20 años con dificultades auditivas en ciertas frecuencias. Y esto es por escuchar mucha música o escucharla a intensidades muy elevadas. Entonces, el tema de la audición es bastante preocupante porque antes, claro, era muy común que las personas mayores tuvieran dificultades auditivas, pero ahora con todos los estímulos de los que tenemos a diario, la música, ¿verdad? Todos los reproductores finalmente generan un daño mucho más anticipado para la salud auditiva. Perfecto. Gracias, Pablo. Y no sé, Paz, si tienes alguna otra duda. ¿Alguna otra duda, Paz, que resolver para que podamos ayudarte, los colegas puedan responder? ¿No? Yo haría una pregunta más, en realidad, pero a mi hermano antes de la pandemia... ya, ahí tiene una pregunta más. A mi hermano antes de la pandemia le encontraron como un quiste a la altura de su oreja y está perdiendo la audición. Eso comenta. Es súper importante que Eso sea... influye, pero... Claro que sí. Recomendación como fonoaudiólogo que consulte lo antes posible a un médico para que pueda hacer toda la derivación. Yo sé que con el contexto que estamos es un poco difícil, pero sí hay que hacerlo y hay que activar de la forma más rápida, porque si está perdiendo la audición, puede ser a lo mejor algo transitorio, pero también puede ser algo definitivo. Entonces, nosotros necesitamos ahí de la visión del médico para poder realizar la intervención o realizar los exámenes que sean pertinentes. Perfecto. Súper. Paz,
¿Alguna otra consulta? ¿Te quedó claro tu última pregunta? ¿Tienes algo más que preguntar con respecto a lo que los docentes expusieron? Todo claro, dice Paz. ¿Ya? Así es que ahí se respondieron las 3 preguntas, se entregaron otras informaciones extras, y en realidad yo lo único que quería, porque en este caso Catherine, que está trabajando con estudiantes de 5º año, era como preguntarle a Katy con respecto a cómo ha sido este involucramiento de las personas mayores con las tecnologías, básicamente, y la experiencia que han tenido este año ustedes. Bueno, en relación con el uso de las tecnologías, ha evolucionado súper positivamente a lo largo del año. Al comienzo fue más difícil que las personas aceptaran recibir las atenciones mediante el uso de los distintos dispositivos, principalmente porque son aparatos a los que ellos no están acostumbrados. Por lo general nos comentaban que ellos utilizaban el teléfono para recibir llamadas, pero no se involucraban mucho más allá. A medida que ha pasado el año y ha habido una mayor aceptación de que esos dispositivos son el único medio efectivo que tenemos para poder interactuar, las personas han tenido una mayor disposición a utilizarlos, a aprender a utilizar distintas aplicaciones también, con el acompañamiento de algunos de sus familiares, y ha sido súper positiva la recepción, pero sí al comienzo fue más complejo. A estas alturas ya del año es mucho más simple, de repente las personas me dicen, pero mejor por WhatsApp, que me funciona mejor, que es más fácil contestar. Incluso hay muchos que se han abierto al uso de aplicaciones accesorias, como por ejemplo el calendario de, de Google. Nosotros programamos las sesiones automáticamente por ahí para que a la persona le aparezca el recordatorio, haga un clic y se pueda conectar a la sesión como mucho más fácil. Entonces, ha sido un proceso, más que nada por lo familiar, que son los dispositivos para los distintos grupos de edad. Para los jóvenes es mucho más fácil, son nativos en el uso de los distintos dispositivos digitales, pero para las personas mayores fue un proceso también de adaptación, de aprendizaje en relación con el uso, y un factor que es el que a lo mejor más ha entorpecido un poco el proceso es el tema de la vista. Hay muchas personas mayores que, producto de la edad, tienen dificultades en la vista, y que también por pandemia nos ha pasado que a algunos se le rompieron los anteojos, no han podido reemplazar sus lentes, por lo tanto les cuesta mucho más poder ver la pantalla. Por lo tanto, tratamos de utilizar las aplicaciones lo más sencillas posibles, donde no haya que tocar mucho del dispositivo móvil, ¿ya? Hablo harto del dispositivo móvil como el celular porque es a lo que más tienen acceso las personas. Una persona mayor en la mayoría de los casos no tiene un computador en su casa. Por lo tanto, nuestro mejor aliado en este contexto de pandemia han sido los teléfonos inteligentes. Así que la vista ha sido una barrera en algunos casos a la que hemos tenido que ir adaptando las sesiones para que funcionen y se cumplan los objetivos de la intervención, ¿ya? Pero es positivo y se espera que ya de aquí adelante, ahora que las personas mayores se acostumbraron al uso de estos dispositivos, ya sea mucho más fácil. Perfecto. Gracias, Katy. Gracias, Pablo. No sé si ahí, bueno, gracias, Paz, también porque nos hizo varias preguntas, nos permitió ahí poder desarrollar más temáticas. No sé, Fabiola, si ya estaríamos listos, si quiere hacer algunas preguntas a ustedes, no sé. No, yo creo que en esta ocasión es como
Paz debe sentirse así muy el centro del universo, porque tuvo muchos profesionales, muy expertos explicándole todo con mucho detalle, e incluso hasta sus preguntas más específicas. Y yo creo que quedamos súper contentos, digamos, con esta presentación, porque nuevamente abrimos otro campo de la fonoaudiología en la que pueden haber muchos estudiantes interesados, del que probablemente muchos no tenían conocimiento. A mí me parece un campo súper interesante, no sé si ustedes sabían, yo trabajé un tiempo en un LEAM y es un trabajo súper satisfactorio, es bien, es bonito, es como que llena emocionalmente el trabajar con adultos mayores y sobre todo sentir que uno está haciendo un aporte. Entonces, me gustó escucharlo, estuvo súper interesante y espero que también los estudiantes que van a ver el video de manera sincrónica puedan abrirse también a esta posibilidad y este campo que además nuevamente se está abriendo mucho porque como sabemos la población está envejeciendo, por lo tanto también hay mucho campo laboral acá para los fonoaudiólogos aquí en Chile. Así que eso, agradecerles nuevamente por toda su dedicación, esto de explicarnos con tanto detalle y de manera tan clara. Así es que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la instancia, por este espacio que nos dan de poder mostrar nuestra carrera que amamos profundamente y para lo que necesiten, si hay dudas luego cuando vean la grabación, pueden escribirnos a los correos, yo voy a dejar el mío acá en el chat para que Quedó contenta la puedan Paz. comunicar. Se pasaron. Sí, Mandó corazón. corazones. Si tienen Sí, alguna quedó duda de... Súper. Desde la audición, igual nos pusieron la tarea un poco difícil, porque centrarnos solo en una población, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en audición, desde las 72 horas de nacido hasta ya la adultez mayor, sí, fue un poco difícil no irme para otros lados, porque de verdad que es un área muy amplia, muy bonita, y en que hay mucho, mucho por hacer. Así que agradecido de la instancia. Excelente. Voy a decir en voz alta los correos porque cuando queda la grabación no se ve el chat. Entonces, el correo de Pablo es pcarrasco@uct.cl y el de Catherine kmolina@uct.cl. Así es. Perfecto. Súper. Ahí quedamos atentos a las consultas que puedan surgir. Muchas gracias por su disposición. El próximo año nos vamos a ver al inicio, me imagino, ojalá con como conversábamos al principio, con una charla como general para después ir desglosando durante el año los encuentros. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí Voy a está. dejar de grabar.